Mi nombre es Amir Cohen. Si me hubieras conocido hace años, te habrías encontrado con un hombre completamente dedicado a su fe, firme, disciplinado e inquebrantable en su compromiso con las enseñanzas de mis antepasados. Criado en el vibrante corazón de Jerusalén, estuve inmerso en el mundo del judaísmo ortodoxo desde muy temprana edad. Mi padre, un rabino respetado, era una figura orientadora en la comunidad. Me inculcó la firme creencia de que la verdad solo se podía encontrar mediante la obediencia absoluta a las leyes de la Torá. Para nosotros, cada ritual tenía un significado, el Sabbat era sagrado, las festividades se celebraban con profundo fervor y cada decisión que tomaba debía sopesarse en relación con los mandamientos que moldeaban nuestras vidas. Durante muchos años, esta forma de vida me bastó. Yo era un hombre joven, seguro del camino que estaba recorriendo, convencido de que era el único camino verdadero. Pero la vida, como suele suceder, tiene una forma de desafiar incluso nuestras convicciones más profundas, llevándonos a aguas desconocidas. Todo empezó a cambiar cuando me alisté en las fuerzas de defensa de Israel. El mundo que había conocido, un mundo de sinagogas, oración y escrituras, de repente se sintió fuera de lugar en medio del caos del campo de batalla. Me vi obligado a enfrentar horrores que nunca se me habían pasado por la cabeza. Aprendí que la guerra no se trataba solo de disparos y explosiones, sino del olor de la sangre mezclada con el polvo, la mirada hueca de un camarada caído y el peso insoportable de tomar decisiones que determinaban la vida o la muerte. Los rituales religiosos que una vez me llenaron de propósito comenzaron a sonar huecos, mecánicos. Mi corazón, una vez firme en la fe, comenzó a albergar preguntas que no podía expresar. Si Dios realmente nos protegía, ¿por qué se perdían tantas vidas inocentes sin previo aviso, sin explicación? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes era tan evidente en la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, mientras sostenía mi rifle, luchando por reprimir el miedo que me carcomía? Una grieta comenzó a formarse en los cimientos de mi fe, profundizándose hasta convertirse en una crisis en toda regla. El día en que mi amigo de la infancia Noam murió en una emboscada lo cambió todo. Cayó a pocos metros de mí, un disparo preciso en el pecho le cortó la vida. Corrí a su lado, mis manos temblaban mientras presionaba contra la herida, su sangre calentaba mis dedos mientras trataba de hablar, pero todo lo que salió fue un sonido entrecortado y ahogado. Sus ojos se pusieron vidriosos y luego se fue, así de simple. En ese momento no hubo oraciones ni milagros, solo la fría e implacable realidad de la muerte. Se suponía que debía orar por él, recitar el Shema Israel, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Esa noche, mientras estaba sentada en el polvo, con el olor metálico de la sangre todavía en el aire, me di cuenta de que ya no sabía si Dios me escuchaba. Las historias de fe que habían dado forma a mi infancia parecían lejanas e irreales. Noam, como yo, había ayunado en Yom Kippur, se había puesto tefilín cada mañana, había observado todas las leyes y, sin embargo, se había ido, su vida se había extinguido sin ninguna señal de lo alto. Fue en ese estado de confusión, cuando estaba en mi punto más bajo, que acepté una misión que cambiaría mi vida para siempre. Mi pelotón fue asignado para patrullar una zona volátil a lo largo de la frontera, una región cada vez más tensa al borde de la explosión. Ya no era el mismo hombre que había sido. Mis movimientos se volvieron automáticos, mi mente se nubló por un torbellino de preguntas sin respuestas. Estábamos inspeccionando un vehículo sospechoso cuando se produjo la explosión. El sonido fue ensordecedor y, por un breve momento, no sentí nada más que el impacto estremecedor que me lanzó al aire. Luego, solo hubo oscuridad, una oscuridad total y sofocante. Lo que ocurrió después desafía toda explicación. Debería haber muerto, pero en lugar de eso me encontré en un lugar que parecía completamente fuera de este mundo. Lo primero que me impactó fue el silencio, no el tipo habitual, sino un silencio que lo abarcaba todo, como si todos los sonidos existentes hubieran sido borrados. No sentía ningún cuerpo, ningún dolor, ningún miedo, solo una abrumadora sensación de ligereza, como si estuviera flotando en un espacio sin resistencia. Cuando abrí los ojos, si es que eso fue lo que sucedió, me di cuenta de que ya no estaba en el campo de batalla. En cambio, me encontré en una extensión ilimitada, empapada en una luz dorada que parecía no tener origen. No era áspera para mis ojos, pero me llenó de una sensación de calidez y claridad, penetrando mi propio ser. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que no había suelo debajo de mí, pero permanecí suspendido, sin peso.
A mi alrededor se extendía un horizonte infinito, sin paredes, cielo ni sombras, solo un espacio infinito y abierto lleno de una presencia que no podía describir. Era como si la estructura misma de este lugar estuviera viva, más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Aunque no sabía dónde estaba, tenía una extraña sensación de familiaridad, como si siempre hubiera conocido este lugar, como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje olvidado. De repente, me di cuenta de que algo, o mejor dicho, alguien, se acercaba. No lo vi con mis ojos, pero lo sentí antes de verlo. Y entonces, frente a mí, apareció un ser de radiante majestuosidad, una presencia que exudaba amor infinito y autoridad inimaginable. No era simplemente luz, era conciencia pura, una fuerza que me envolvía por completo y al mismo tiempo penetraba en mi interior. No dijo ni una palabra, pero supe que me conocía, cada pensamiento, cada duda, cada acción, cada error. Me quedé paralizada, no de miedo, sino de una profunda sensación de admiración y reverencia. El tiempo parecía dejar de existir y me encontré en un momento atemporal, uno que me hizo sentir insignificante y profundamente amada al mismo tiempo. Quería hacer preguntas: ¿dónde estaba? ¿Quién era él? Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, sucedió algo extraordinario. Mi vida entera se desplegó ante mí, no como si la estuviera viendo desde la distancia, sino como si estuviera viviendo cada momento a la vez. Era como si el tiempo mismo se hubiera plegado y yo estuviera presente en todos mis recuerdos, de alguna manera, simultáneamente. Vi mi infancia, los días que pasaba corriendo por las calles de Jerusalén, las mañanas que pasaba estudiando la Torá con mi padre. Vi las veces que seguí las leyes con celo, pero también vi los momentos en que vacilé, los momentos en que dudé. Pero no eran solo imágenes, eran sensaciones, sentimientos, pensamientos, todo lo que había sido y todo lo que podría haber sido. Me vi a mí misma a través de los ojos de los demás, sentí su dolor cuando había sido dura o despectiva. Sus miedos que había ignorado, sus alegrías que había dado por sentado. Era como si la verdad de toda mi existencia quedara al descubierto, sin filtros, sin defensas. Y entonces, la realidad me golpeó como un trueno. Toda mi vida, había creído que seguir la ley, adherirme a los rituales y vivir de acuerdo con los mandamientos me definía. Pero ahora, vi que todo se había construido sobre una base frágil, incompleta. El ser que estaba frente a mí no me estaba condenando. No me estaba acusando. Simplemente me permitió ver la verdad, y con esa verdad vino un peso, no de culpa, sino de revelación. Y entonces, en un instante, llegó la respuesta, no en palabras, sino en un pensamiento que resonó profundamente dentro de mí: vieron la ley, pero no vieron el corazón. Conocieron los mandamientos, pero no me conocieron a mí. Mi corazón se aceleró y en ese momento, todo lo que había creído sobre Dios, sobre la verdad, estuvo a punto de hacerse añicos. Quise resistirme, argumentar que mi devoción había sido genuina, que había vivido de acuerdo con los mandamientos con sinceridad. Pero en presencia de ese ser, la resistencia era imposible. La verdad no. Era algo con lo que se pudiera razonar, simplemente era. Y en ese momento comprendí que mi fe siempre se había basado en el miedo, miedo a desobedecer, miedo al castigo, miedo a la separación. Había seguido las reglas, pero nunca había tenido un verdadero encuentro con Dios. Ahora, frente a mí, estaba un ser que no era un juez distante, sino una presencia de amor incondicional. Me invadió una paz abrumadora, más profunda que cualquier otra que hubiera conocido jamás. Toda mi vida había buscado a Dios a través de las escrituras, de los rituales, de la sinagoga, pero nunca había imaginado que Dios pudiera estar tan cerca, tan real. Entonces, antes de que pudiera procesar por completo la enormidad de lo que estaba sucediendo, escuché una voz, no en palabras, sino en la verdad, profundamente arraigada en mi ser: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi corazón se paró. Me quedé paralizada, no de miedo, sino de un asombro que estaba más allá de la comprensión humana. Las palabras me eran familiares, eran las palabras de Yeshua, el nombre que nos habían enseñado a evitar, el nombre que siempre había sido considerado una blasfemia. Pero allí, en presencia de ese ser, supe, sin lugar a dudas, que era verdad. Yeshua no era solo un profeta o una figura corrompida por creencias extranjeras, era exactamente quien decía ser, y yo estaba de pie ante él. En ese momento, toda la resistencia que había en mí se desmoronó. Me habían enseñado que Yeshua era un falso profeta, que había descarriado a muchos.
¿Cómo, entonces, podía estar ante él y sentir esa verdad? Sin embargo, la respuesta ya ardía dentro de mí. Era una verdad que no podía negar, por mucho que intentara aferrarme a las creencias de mis antepasados. En ese lugar, ante el Mesías, vi todo bajo una nueva luz. No se trataba de reglas ni rituales. Se trataba de conocer a Dios, no solo saber acerca de Él, sino conocerlo verdaderamente. Por primera vez en mi vida, entendí que Dios no era una figura distante a la que temer, sino una presencia viva, llena de amor y verdad. Siempre lo había buscado a través de la ley, pero ahora entendí, Él quería mi corazón. Y finalmente estaba lista para dárselo. Entonces Yeshua se acercó y sucedió algo extraordinario. Me tocó. No fue un toque en el sentido físico, ya que ya no tenía un cuerpo como antes, pero lo sentí, profundamente, profundamente. Fue como si una ola de amor puro e incontenible atravesara cada parte de mi ser, lavando todo miedo, todas las dudas e incluso las cicatrices que no sabía que llevaba. En ese instante, sentí que estaba completamente llena, no solo de paz, sino de algo mucho más grande, algo indescriptible. Fue como si hubiera descubierto exactamente lo que había estado buscando toda mi vida, aunque no sabía que lo estaba buscando. Un amor tan inmenso y poderoso que tenía la capacidad de reconstruir todo dentro de mí que una vez había estado roto, fracturado hasta quedar irreconocible. Y en ese momento, la claridad me invadió. Comprendí, con una profundidad que no puedo expresar con palabras, que nunca había estado sola. Incluso durante los tiempos en que cuestioné todo, incluso durante los años en que dudé de la existencia de Dios, e incluso en los momentos previos a la explosión que me trajo aquí, Él siempre había estado conmigo. Simplemente no podía verlo. Sin embargo, Yeshua no me dejó en silencio. Con nada más que una mirada, me transmitió algo que me llenó de tristeza y esperanza. Mi hora aún no había llegado. Estaba destinada a regresar. Sin embargo, mi corazón gritaba dentro de mí, como un niño que se aferra desesperadamente a la mano de su padre. No quería irme. ¿Cómo podía dejar esa paz? ¿Cómo podía dejar esa presencia? Pero la respuesta llegó, como si la susurraran dentro de mi propia alma: necesitas ver la verdad y necesitas compartirla con el mundo. Antes de poder protestar, antes de poder reunir fuerzas para pedir que me dejaran quedarme, sentí una fuerza que me atraía hacia atrás. La luz que me rodeaba empezó a cambiar, a distorsionarse como si se estuviera deshaciendo. La sensación de ser arrancada de ese lugar se volvió abrumadora. Mi conciencia se fracturó y, luego, instantáneamente, todo se desvaneció. La primera sensación que sentí al regresar fue un dolor aplastante, sofocante, como si un peso insoportable aplastara mi cuerpo. Me ardía el pecho, la cabeza me latía con una fuerza insoportable y a mi alrededor se oían voces distantes y apagadas. Me esforcé por abrir los ojos, pero parecían estar sellados. Un zumbido constante reverberaba en mi mente, como si estuviera atrapado en un espacio entre dos mundos. Entonces, sin previo aviso, el aire entró en mis pulmones, ardiendo con intensidad, y un pitido agudo atravesó el aire, el inconfundible ruido de un monitor cardíaco. En ese momento, me di cuenta de dónde estaba, en un hospital. Lentamente, abrí los ojos y el blanco deslumbrante de la habitación estéril asaltó mis sentidos. Un dolor agudo me atravesó la caja torácica y me di cuenta de los cables y tubos atados a mi cuerpo. Mis músculos se sentían débiles, como si hubiera estado ausente de mi cuerpo durante mucho más tiempo del que me había dado cuenta. «Ha vuelto», escuché que exclamaba alguien. Mi corazón dio un vuelco. «Ha vuelto». Así que eso era todo. Realmente había muerto. No era un sueño ni un delirio provocado por la explosión. Realmente había estado en otro lugar y ahora estaba aquí de nuevo. Las enfermeras corrieron a mi lado, comprobando mis signos vitales con una prisa frenética. Poco después apareció un médico, claramente asombrado. «Tuviste un paro cardíaco durante la cirugía», dijo, con una voz que era una mezcla de alivio e incredulidad. «Estuviste inconsciente durante 2 días. No creíamos que lo lograrías. Pero yo sabía que esto era más que un simple coma. Yo había estado allí, más allá de este reino, y lo que había experimentado lo cambió todo. Mi corazón no latía simplemente porque me habían resucitado. Latía porque llevaba en mi interior algo inmenso, una verdad que necesitaba compartir.
En aquellos primeros momentos de mi despertar, mi mente se debatía entre dos realidades: el hospital, con sus máquinas y su olor antiséptico, y la otra, donde me había abrazado una luz y una paz indescriptibles. Pero a medida que pasaba el tiempo, la duda se desvanecía. Había estado en su presencia. Había estado ante él. Esa verdad se instaló en lo más profundo de mí. Traté de explicarle al personal médico lo que había sucedido, pero sus miradas escépticas delataban su incredulidad. Fue solo una experiencia traumática, sugirió uno de ellos, tratando de tranquilizarme. Los soldados que pasan por circunstancias extremas a veces experimentan alucinaciones vívidas. Pero yo sabía que no era una alucinación. Nunca en mi vida había sentido algo tan innegablemente real. A medida que pasaban los días y mi familia llegaba al hospital, vi a mi padre primero. Su rostro era una mezcla de preocupación y algo más, una expectativa, tal vez con la esperanza de que esta experiencia cercana a la muerte me acercara a la fe. Me agarró la mano con fuerza, su voz apenas era un susurro. Baruch Hashem, Dios te ha traído de vuelta. Respiré profundamente, sintiendo un nudo apretado en el pecho. Quería contarle todo, compartir lo que realmente había sucedido, pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía decirle a un rabino ortodoxo, mi padre, que su hijo, criado en las tradiciones más profundas del judaísmo, había visto a Yeshua? ¿Cómo podía decirle que el Mesías era real, que no era una mentira, sino la verdad misma? Sentí un gran peso en el corazón mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. En los días siguientes, cada frase parecía tener el peso del mundo. Finalmente, una noche, en el silencio de nuestro hogar, me senté ante mis padres. Mi padre, absorto en sus textos sagrados, me miró. Mi madre, más tranquila, me observó con un dolor que intentaba ocultar. Reuní todo mi coraje, respiré profundamente y dije: Padre, madre, lo que me pasó no fue solo un accidente o un sueño febril. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos, su rostro serio pero atento. Estaba en otro lugar. Vi al Mesías. Vi a Yeshua. El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre, que siempre había hablado con tanta seguridad sobre la ley de Moisés y la verdad divina, se puso de pie de repente, con la voz temblorosa y con una furia que nunca había visto en él. No pronuncies ese nombre, gritó, y sus palabras atravesaron el silencio. Has traicionado todo en lo que creemos, Amir. Yeshua es un error, una herejía. ¿Cómo pudiste creer en eso? Sus palabras resonaron por toda la casa y mi madre comenzó a llorar en voz baja. Su dolor era aún más insoportable que la ira de mi padre. Estaban perdiendo al hijo que habían criado en su fe, al que siempre habían visto como un ejemplo de sus tradiciones. El peso de mi verdad parecía desgarrar el tejido de nuestra familia. En ese momento, me sentí más sola que nunca. ¿Cómo era posible que no entendieran? ¿Cómo era posible que no vieran lo que para mí era tan real? A partir de esa noche, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Mi padre apenas podía mirarme a los ojos sin sentir dolor y decepción. Mi madre, a pesar de su dolor, se aferraba a la esperanza de que yo recuperara la cordura. El aislamiento aumentó. Mis hermanos empezaron a evitarme y los amigos de la comunidad, personas a las que consideraba familia, desaparecieron como fantasmas. Me habían educado para creer en la santidad de la familia y la fe, pero ahora, con la verdad que había visto, era un paria. Incluso en el ejército, mis camaradas, que antes eran hermanos, ahora me trataban con distancia y desconfianza. Al principio, traté de compartir mi experiencia con mis allegados, pero me recibieron con burlas. Debes haberte golpeado la cabeza en la explosión, dijeron algunos, riéndose, como si fuera un efecto secundario del trauma. Otros, más hostiles, me acusaron de blasfemia. Deshonras a tu familia y a tu pueblo, me espetó un soldado. Y así, poco a poco, me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. Cargaba con una verdad que nadie creería, pero no podía negarla. No podía fingir que no había pasado nada. Era real. Comencé a buscar respuestas por mi cuenta. Si Yeshua era verdaderamente el Mesías, entonces seguramente lo encontraría en las Escrituras. Noche tras noche, estudiaba minuciosamente los profetas, buscando algo que pudiera confirmar lo que había visto. Y entonces, una noche, lo encontré. Isaías 53.
Lo había leído antes, pero esta vez las palabras saltaron de la página como si estuvieran destinadas a mí. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Mi corazón se aceleró. El siervo sufriente, ¿podría ser él? No podía ser nadie más que Yeshua. Esa revelación me sacudió profundamente. Todo lo que me habían enseñado contradecía lo que ahora estaba leyendo en las mismas páginas de las Escrituras. Comencé a cuestionarlo todo. Y entonces pensé en Eli, mi amigo de la infancia, la única persona que siempre había cuestionado, siempre había buscado comprensión. Si alguien podía escucharme sin juzgarme, era él. Una noche tranquila, fui a verlo. Necesitaba compartir lo que había descubierto. Cuando Eli abrió la puerta, pude verlo en sus ojos, sabía que había algo diferente en mí. Habíamos crecido juntos, habíamos compartido todo y ahora él podía percibirlo. Entra, dijo en voz baja. Sentada en su sala de estar, mi corazón latía con fuerza por el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podía contarle todo? ¿Cómo podía explicarle que había visto a Yeshua y que todo lo que nos habían enseñado estaba mal? Pero hablé. Le conté todo, desde la explosión hasta el despertar en el hospital. Al principio, Eli no dijo nada, su rostro estaba serio. Pero cuando mencioné Isaías 53, algo cambió en su expresión. Se inclinó hacia adelante y su voz apenas era un susurro. ¿Sabes lo que estás diciendo, Amir? Asentí. Lo sabía. Sabía exactamente lo que significaban esas palabras. Eli, lo vi. Lo vi. No estoy tratando de convencerte de nada, pero necesitas leer las Escrituras nuevamente, sin los filtros que nos enseñaron a usar. Eli permaneció en silencio durante un largo rato, asimilando todo lo que yo había dicho. Finalmente, habló con voz suave: siempre he tenido dudas, Amir. Siempre sentí que faltaba algo, pero nunca tuve el coraje de cuestionarlo. Esas palabras fueron una chispa de esperanza, un atisbo de comprensión. Por primera vez, alguien no me rechazaba. Eli me escuchaba y tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había pensado. No tenía respuestas. La única certeza que tenía era que no había vuelta atrás. La verdad nos había encontrado y, una vez que la encontramos, no hay forma de dejar de verla. Sin embargo, con esta verdad, llegó la abrumadora comprensión de lo peligrosa que se había vuelto nuestra posición. Nuestra fe no era solo una creencia, era la esencia misma de quienes éramos. Definía nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras familias. Cuestionarla era arriesgarse a perderlo todo. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de nuestra nueva comprensión comenzaran a manifestarse. Eli, por ejemplo, empezó a sentir la presión de su familia, que empezó a vigilarlo de cerca, percibiendo un cambio en su comportamiento. Mientras tanto, mi situación en el ejército se estaba saliendo de control. Un día, un oficial me llamó para una reunión privada. Se había enterado de mis conversaciones sobre Yeshua, y con expresión severa, me advirtió: Cohen, estás caminando por un camino peligroso. Puedes continuar con tu vida, pero si sigues difundiendo estas ideas, enfrentarás graves consecuencias. Su tono era firme, pero yo percibía algo más, tal vez un dejo de preocupación, o tal vez una advertencia sutil. Pero ya había tomado mi decisión. No puedo negar lo que he visto, le dije con certeza. Me observó durante un largo momento, con expresión indescifrable, luego sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Entonces estás forzando nuestra acción, respondió. Unos días después recibí la orden oficial: me trasladaban a un puesto militar remoto en el desierto. El mensaje era claro: querían silenciarme. El lugar al que me enviaron era lo más aislado posible, una base militar olvidada en medio de un vasto desierto, donde el polvo era constante y el silencio opresivo. Era un lugar diseñado para hacerme olvidar, para borrar la verdad de mi mente. Pero lo que no se dieron cuenta es que era en ese mismo aislamiento donde encontraría algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Fue allí donde conocí a Abi, otro soldado que, como yo, llevaba en su interior una inquietud inquietante. Empezamos a hablar durante las largas y solitarias horas de nuestros turnos matutinos. Compartimos pensamientos sobre la vida, la fe y las preguntas no formuladas que muchos optan por ignorar.
Cuando le conté mis experiencias, me preparé para las reacciones habituales: incredulidad, burla, rechazo. Pero en lugar de eso, se quedó sentado en silencio durante un largo momento y luego simplemente dijo: siempre sentí que había algo más, algo que nunca nos dijeron. Esas palabras fueron como una chispa en la oscuridad. Abby empezó a estudiar conmigo y lo que empezó como una curiosidad pasajera se convirtió rápidamente en una búsqueda desesperada de respuestas. Vi en él el mismo conflicto interno que yo había sentido, el miedo a traicionar sus raíces, a perderlo todo, pero también la innegable atracción de la verdad. Pero a medida que continuaban nuestras conversaciones, la noticia se difundió rápidamente. Un día, me llamaron a la oficina del comandante. Su mirada era fría y calculadora mientras me observaba. Cohen, estás cruzando una línea peligrosa. Puedes seguir con tu vida, pero si sigues difundiendo estas ideas, serás expulsado del ejército, advirtió. Sabía que no había vuelta atrás. Negar a Yeshua ahora sería como negar todo lo que había llegado a saber. Así que, sin dudarlo, respondí: no puedo parar. La decisión estaba tomada. Al día siguiente me dieron oficialmente de baja del ejército. Aunque mi expulsión fue un duro golpe, por primera vez sentí una profunda sensación de paz. Ya no me sentía dividido entre dos realidades contradictorias. Sabía quién era y en quién creía. Pero el precio de esa claridad fue muy alto. Cuando regresé a Jerusalén, descubrí que mi nombre ya circulaba entre la comunidad. Mi padre se negó a acogerme. Ya no eres mi hijo, dijo rotundamente. Antes de cerrar la puerta de golpe. Me quedé allí, mirando fijamente la casa que una vez había sido mi hogar, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Era el frío del rechazo. Mi madre lloraba de fondo, dividida entre su amor por mí y su lealtad a la fe que siempre había conocido. No traté de intervenir. En ese momento, me di cuenta de que seguir a Yeshua significaba perder todo lo que alguna vez creí inquebrantable. Pero incluso en medio de ese dolor, sucedió algo inesperado. Abby, que había presenciado mi expulsión del ejército, tomó su propia decisión. Yo también quiero seguirlo, dijo un día, con determinación en sus ojos. Había estudiado las Escrituras, reflexionado profundamente y ahora veía lo que antes se le había ocultado. Juntos, empezamos a reunirnos en secreto con otras personas que compartían nuestras dudas y anhelaban algo más profundo que las rígidas tradiciones que nos habían enseñado. Poco a poco, un pequeño grupo de judíos mesiánicos empezó a tomar forma. No teníamos templo ni estructura oficial, solo la verdad que ardía con fuerza en nuestros corazones. Cada encuentro era un riesgo, cada conversación podía costarnos aún más. Pero nuestra fe se hizo más fuerte, y con ella, la convicción de que ningún sacrificio podría superar la verdad que habíamos encontrado. Los meses siguientes pusieron a prueba nuestra fe de maneras que no había imaginado. No solo había perdido mi puesto en el ejército y mi familia me había expulsado, sino que también me enfrentaba a la ruina financiera y a la amenaza constante de persecución. En Jerusalén, ser judío mesiánico significaba vivir al margen, visto como un traidor por algunos, un loco por otros. Pero de alguna manera, sabía que estaba en el camino correcto. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas revelaciones. Comencé a ver las Escrituras de una manera que nunca antes había visto. Todo empezó a encajar, cada profecía, cada símbolo, cada palabra. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que Yeshua siempre había estado allí, esperando pacientemente a que yo viera la verdad. Pero la mayor revelación llegó cuando menos lo esperaba. Un día, mientras caminaba por las estrechas calles de la ciudad, oí una voz que reconocí que me llamaba por mi nombre. Mi corazón dio un vuelco cuando me di vuelta para ver a mi madre. Parecía vacilante, sostenía un pañuelo en sus manos y tenía los ojos llenos de lágrimas. No entiendo qué te ha pasado, dijo con voz temblorosa, pero veo que has cambiado. ¿Tienes paz? Algo dentro de mí me dice que tengo que escucharte. En ese momento, el dolor del rechazo se desvaneció. No esperaba que ella aceptara todo en ese momento, pero esa pequeña señal de apertura me llenó de esperanza. Tal vez, algún día, ella vería lo que yo había visto. Nuestra conversación fue breve, pero plantó una semilla de esperanza en mi corazón. Sabía que mi padre nunca me escucharía, pero tal vez el corazón de mi madre estaba empezando a abrirse. Eso solo me dio la fuerza para seguir adelante.
A pesar de las dificultades, el grupo que Abby y yo habíamos iniciado siguió creciendo, aunque lentamente. Algunos llegaron por curiosidad, otros porque ya no podían ignorar la inquietud que los acosaba. Pero todos tenían algo en común, el anhelo de algo más profundo, algo más real que las tradiciones vacías que nos habían enseñado. Y cuanto más compartíamos las escrituras, más veíamos que surgía el mismo patrón: Dios estaba llamando a su pueblo, revelando la verdad que siempre había estado allí, pero que nos habían enseñado a no ver. Sin embargo, la persecución no cesó. Me amenazaron más de una vez y me advirtieron que las consecuencias de continuar serían severas. Viejos amigos comenzaron a evitarme y los rabinos me declararon espiritualmente muerto. A veces, me preguntaba si todo eso valía la pena. Pero entonces recordé la luz, la presencia, el momento en que me paré frente a él y supe, con una seguridad más profunda que cualquier otra que me hubieran enseñado, que él era el camino. Nada, ni el aislamiento ni la pérdida, podían borrar esa certeza de mi corazón. Sabía que este viaje no sería fácil, pero por primera vez en mi vida, supe que estaba realmente viva. Al mirar atrás, me di cuenta de que la explosión que casi me quita la vida fue el mismo acontecimiento que me trajo a la vida verdadera. Perdí mucho, mi familia, mi carrera, mi seguridad, pero lo que gané fue algo que ninguna pérdida mundana podría reemplazar jamás: la verdad. La paz que encontré en Yeshua supera cualquier sufrimiento que haya padecido. Sé que mi camino seguirá siendo difícil, que tal vez mi comunidad nunca más me acepte y que seguiré siendo visto como un traidor. Pero nada de eso me conmueve, porque conozco a aquel que me llamó. Conozco a aquel que me rescató del borde de la muerte. Si hay algo que he aprendido es esto: la verdad tiene un precio, pero es un precio que vale la pena pagar. Sé que hay otras personas como yo que sienten el anhelo de algo más, que cuestionan en silencio pero tienen miedo de las consecuencias. A ellas les digo: no tengan miedo. Lo que encontré es real y está disponible para cualquiera que tenga el coraje de buscarlo. Esta experiencia no fue una ilusión, no fue un sueño, fue un encuentro con el Creador mismo. Y a pesar de todo lo que he perdido, nunca me he sentido más libre. Entonces, ¿qué piensas? ¿Te resulta familiar esta historia? ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta o conoces a alguien que la haya tenido? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si este vídeo te ha conmovido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido que podría cambiar tu perspectiva. Si quieres continuar con este viaje de profunda reflexión, pincha ahora en el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Seguro que te sorprenderás. Nos vemos allí.